familiares, para todos los hermanos que en este momento se unen a lo que es este servicio de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para poder llevar hacia sus casas a través de sus televisores, de sus tablets, de sus computadores, de su teléfono, el contenido de estos programas que son de estudio, de enseñanza para cada uno de ustedes y que hemos colocado como nombre El Faro. Sean todos bienvenidos en esta noche para disfrutar de un nuevo tema, de una nueva serie de programas en los cuales estaremos hablando, al igual que en otros momentos, de temas que son de suma importancia a la hora de lo que es la formación de los familiares, de las personas que conocen de lo que es la escritura. Sean bienvenidos todos en esta noche. Les bendecimos en el amor de Jesús y le damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, sintonizándonos en lo que es este nuevo faro. Bien, habiendo dicho esto, permítame en esta noche, antes de presentar a mis panelistas, les voy a hablar de lo que es el tema que trataremos durante estas próximas semanas y que hace alusión a uno de los aspectos que hoy por hoy tal vez están más de moda, tal vez están siendo más mencionados en diferentes partes y que definitivamente empieza a tomar una importancia enorme en diferentes aspectos, por diferentes razones que indudablemente las estaremos estudiando a partir de esta noche. Les estoy hablando de lo que es la inteligencia artificial. Seguramente una de esas palabras que tal vez usted por casualidad o por alguna razón haya oído mencionar recientemente. Estaremos hablando de algunos aspectos referentes a esto, a lo que es esta nueva forma de vivir, llamémoslo de alguna manera, y qué impacto tiene en cuestiones eminentemente doctrinales, proféticas, y obviamente en qué incide en lo que tiene que ver con lo que la Biblia profetiza y habla de lo que serán los últimos tiempos. Así de que bienvenidos en esta noche porque estaremos hablando, como le digo, de un tema que es bastante, pero bastante mediático. Bien. Antes de empezar a hablar ya en profundidad sobre este tema, permítame, voy a saludar en esta noche a mis panelistas. No sé si a Richard se le frizó la imagen. Acá estoy. Sí, llevaba como unos 5 minutos con la misma sonrisa. No, ya no estoy utilizando la inteligencia artificial para eso. Entonces, hoy, como se podrán dar cuenta, el hermano Exxon no nos está acompañando y seguramente en esta serie de programas no lo tendremos, pero quien regresa a lo que es cada uno de estos programas es precisamente nuestro hermano Richard. Y voy a empezar hoy, normalmente empiezo con el copastor, pero hoy le voy a dar la palabra de inicio a nuestro hermano Ricardo, quien vuelve nuevamente a estar en la palestra acá en los programas del Faro. Bienvenido Richard, bienvenido a una nueva serie de programas del Faro donde hablaremos de lo que es la inteligencia artificial. Bienvenido. Hola Paz, hola Copas, muy buenas noches Iglesia. Realmente súper agradecidos por ese amor de nuestro amado Dios, darme nuevamente la oportunidad, el tiempo, todo para estar aquí con ustedes. Hoy un tema súper interesante, el cual es sorprendente, Paz, que desde tantos años atrás Dios ya sabía los planes del hombre, ¿no? Sabemos que la creación divina, la creación de Dios es tan perfecta que el hombre siempre ha querido como ser tener una irresponsabilidad ante su creación, ¿no? Y esta creación
es una de ellas, en donde nos damos cuenta que lo único que hacemos es dañar la creación de Dios, ¿cierto? Y lo más lindo de la creación de Dios es el ser humano, ¿cierto? El hombre, la mujer. Y vamos a llegar donde nos vamos o posiblemente a utilizar esta herramienta para autodestruirnos. Entonces, hoy, iglesia, un tema súper, hiper, mega especial en donde yo les aconsejo traer papel, traer lápiz, tomar apuntes. Por favor, vamos a estar súper pendientes del chat. Cualquier duda, preguntas, por favor, escríbalo. Estamos hoy en vivo, precisamente estos temas, vamos a tratarlos en vivo, es para poder interactuar con ustedes, ¿cierto? Tener ese conocimiento de la tecnología, porque está todos los días en nuestras manos, ¿cierto? Es más, ¿cuál es la persona que hoy no tiene un celular, ¿cierto? Que no tenga internet. Dígame quién. Ya todo el mundo tiene 4G, 5G y próximamente viene el 6G. Entonces, no hay excusa, iglesia. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, dale like si nos están escuchando bien, si la transmisión está perfecta, pero por favor, no se abstengan de escribir sus dudas. Estamos pendientes de cualquier cosita que quieran saber, ¿vale? Gracias, Paz. Bendiciones también para ti, Richard. Sí, definitivamente algo de lo que hemos hecho en los últimos faros es que las transmisiones están saliendo en vivo. Recuerden ustedes que durante algunas épocas nos tocó hacer los pregrabados, pero básicamente atendía esa situación, algunos problemas del internet, del servicio de internet. Por eso se optó por de pronto en algún momento tener los programas pregrabados, pero últimamente ya desde un par de series para acá hemos tenido los programas en vivo, y pues Dios mediante lo trataremos de hacer para que usted pueda interactuar con nosotros, como lo dice Richard, bien sea a través del chat, bien sea a través de incluso de lo que es el WhatsApp también de la Iglesia Cristo es mi bendición, que usted lo pueda hacer, que usted pueda preguntar o que usted, si quiere aportar algo, lo puede hacer de la mejor forma. Bien, voy con mi siguiente panelista, dándole las gracias también y la bienvenida en esta noche por estarnos acompañando en este nuevo capítulo, en esta nueva serie de programas del Faro. Copastor, voy con usted, bendiciones y gracias por estar en este nuevo Faro de este tema que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bienvenido y bendiciones para usted. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga a usted. Igualmente a nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Exxon a los Estados Unidos. Domingo pasado les dije, vamos a tener una nueva sorpresa en el Faro, pues ahí la tenemos, la sorpresa. Después de muchos tiempos, nuestro hermano Ricardo nos vuelve a acompañar en un estudio. Y como él lo menciona, un estudio bien complejo. Este no es un estudio muy fácil de realizar. Porque esto de la inteligencia artificial, muchos hemos escuchado este tema, pero sé que si le preguntásemos a la gente de qué se trata la inteligencia artificial, mucha gente no la sabe definir. Y no la sabe definir porque es un mecanismo o es una forma en la cual el ser humano está avanzando que es muy tecnológica. Tiene palabras muy desconocidas para el vulgo común, porque es una ciencia al fin y al cabo, ¿no? Y como ciencia se tiene que tomar. Vamos a tratar nosotros de hablarlo en un idioma lo más posible cercano a nosotros y entendible para nosotros. Porque ya les digo, es bien complejo estudiar un poquito esto de lo que es, cómo funciona, para qué sirve, hacia dónde va la inteligencia artificial. Trataremos, ya le digo, de hacerlo lo más explícito para ustedes y que ojalá nos podamos entender y sepamos al final de los programas de qué se trata esto, por lo menos que tengamos una visión, cómo funciona, ¿no? En qué nos puede afectar si es que nos afecta. Entonces, bienvenidos a todos y ya comenzaremos en un momento entonces con esto, con lo que es la enseñanza de lo que es la inteligencia artificial. Siga, Pastor. Muchas gracias a usted también, Copastor, y definitivamente sí, es un tema que seguramente no es muy común tal vez escucharlo en las conversaciones, llamemos de lo que es el común de las personas. Seguramente no es algo que
que estén cotidianamente dentro de las conversaciones. Obviamente, sí tiene que ver mucho con aspectos proféticos y por eso lo hemos traído a estudio. Y como lo dice usted, copastor, lo ideal y lo que esperamos es poder precisamente hacerlo de la forma más fácil de que lo puedan entender cada uno de ustedes y que se den cuenta precisamente de lo que es la importancia de esta ciencia que se ha venido levantando durante estos últimos años. Pero antes que nada, ya para adentrarnos, como siempre, quiero tener una lectura de la palabra, así que lo voy a invitar para que esté abriendo la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 6 y 7. Libro de Proverbios, capítulo 2, versos 6 y 7. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de la sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Voy a volverlo a repetir para que lo tengamos en cuenta. Porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Hasta ahí la escritura. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando uno mira aspectos relacionados a la palabra del Señor y versículos como este, e incluso pasajes donde se habla de la creación en su totalidad, pero obviamente cuando nos direccionamos hacia el ser humano como tal, encontramos de que al ser humano le da precisamente lo que él mismo cataloga y le da como palabra: inteligencia, sabiduría. E incluso es algo que él nos recomienda a manera de consejo, algo de lo que inclusive tal vez en algunos otros versículos observaremos, es que el Señor algo de lo que nos aconseja es de que tratemos de buscar de Él la sabiduría, la inteligencia. Es decir, que es un atributo que primero que nada viene eminentemente del Señor, que sí, que los seres humanos lo poseemos, pero que viene de Él, y que definitivamente es algo que es fundamental para nosotros como seres humanos. Incluso para distinguirnos de diferentes otros tipos de creación. Me explico. Por ejemplo, en el caso de los animalitos, en el caso de los animales, reitero, que nos acompañan cotidianamente o que vemos en diferentes lados. Recuerde usted que por allá en el libro de Génesis, una de las cosas que el Señor dice es que debemos nosotros tomar el control y señorear sobre ellos. Es decir, tomar el mando. Pero justamente esto se logra es a partir de la sabiduría y de la inteligencia que el Señor nos da. Ahora bien, teniendo en cuenta ese concepto, eso que viene directamente del Señor, nos hemos encontrado, e incluso recuerdo haber tenido un estudio hace algunos meses, donde hablábamos inclusive de las 70 semanas de Daniel. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esa profecía, algo de lo que decía Daniel es que algo de lo que iba a ocurrir en la última generación, en los últimos tiempos, y que iba a predeceder lo que era el regreso del Señor, es que precisamente la ciencia aumentaría de una manera extraordinaria. Y en su momento yo recuerdo que tal vez con el copastor y el hermano Exxon estuvimos hablando de que indudablemente habíamos pasado de situaciones o circunstancias en las cuales inclusive el ser humano, por ejemplo, pasó de transportarse a pie o a caballo, y en menos de unos pocos siglos se logró ya, por ejemplo, tener
vehículos como lo que son los carros, los barcos, los aviones, en un tiempo, llamémoslo corto. Ni hablar en el tema de las comunicaciones, ¿no? Todo lo que hemos avanzado, recordábamos, me acuerdo tanto en ese estudio, de que por ejemplo en el caso de los teléfonos, hasta hace 30 años atrás, los teléfonos eran los que normalmente teníamos allá en nuestros hogares y que no podían ser portátiles, que esa era la condición, digamos, que en algún momento teníamos para comunicarnos y que en ese momento ese era como un gran avance, digamos, la persona que tenía, por ejemplo, la posibilidad de tener un artefacto como este. Y como hoy en día, por el contrario, este artefacto, este tipo de teléfonos quedó completamente obsoleto. Y al día de hoy, como decía nuestro hermano Richard al inicio de este programa, es extraño, por el contrario, no poder ver lo que es ya ver que las personas prácticamente en su totalidad en las ciudades importantes y demás ya tienen su celular, tienen normalmente lo que nosotros conocemos como un plan de datos precisamente para poderse comunicar y estar al día con todas las noticias que transcurren en diferentes aspectos a nivel del globo terráqueo. Y todo esto tiene que ver con el avance tan tremendo que ha habido en la tecnología. Pero quiero ir con mis panelistas para que empiecen ellos también a esbozar un poquito lo que es esto de la inteligencia artificial. Voy con usted, copastor, en esta noche para que sigamos avanzando en este estudio. En esos pasajes que usted acaba de leer en la palabra del Señor, allá en el libro de los Proverbios, donde habla de la sabiduría, mire que habla de la sana sabiduría. Y es remarcable ese punto. Realmente no había prestado atención a este pasaje hasta ahorita que usted lo lee, pero me llama la atención eso de sana sabiduría. Porque tenemos la tendencia muchas veces de calificar cierto tipo de cosas y todo lo que es avance dentro de la humanidad como algo malo, algo que nos va a destruir, nos va a devorar, nos va a determinar, la sociedad va a terminar siendo nada. Cuando hablamos en este caso de la inteligencia artificial, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado ese tema, no? Es que es la bestia, esto es hecho de Satanás, es que aquí va a venir el dominio de no sé qué, nos va a destruir la humanidad. Y todo eso es alimentado por una serie de cosas ficticias que el mismo ser humano crea, y principalmente uno que nos maneja la vida casi que a todos, que es Hollywood. Ellos están creando una serie de películas y una serie de cosas, de eventos, de hechos, mostrando cómo ciertos elementos están manejando la sociedad y el ser humano termina siendo destruido. Entonces, ese concepto nosotros lo hemos tomado y lo hemos replicado hacia todo lado. Entonces, cuando se habla de la inteligencia artificial sin tener un conocimiento de qué es eso, decimos, no, es que esto es la destrucción, esto es el dominio de las máquinas, aquí se acabó todo, el ser humano, chao bambino, le toca buscar otro lugar para donde irse a vivir. Y uno tiene que mirar si eso es cierto, hasta dónde es cierto. Por eso este programa es interesante por eso, para que uno sepa qué es la inteligencia artificial y si es cierto que nos va a afectar, es cierto que puede destruir la humanidad, como se dice por ahí, o no. Entonces esos conceptos hay que tenerlos claros. Cuando habla aquí la sana sabiduría, ok, el Señor le da al ser humano una sabiduría que necesita emplear en algunas circunstancias, en algunas formas. El avance tecnológico no siempre va en contra del ser humano. Nosotros lo podemos ver hoy en día. Hay lugares, ¿no?, donde quizá para el ser humano le es imposible llegar. Y sin embargo la tecnología ha avanzado tanto que con un dron se puede ir, visitar un lugar, hacer un rescate o hacer cualquier cosa. Entonces no siempre la tecnología o el avance tecnológico significa destrucción para el ser humano, sino por el contrario, muchas veces es una ayuda para el ser humano. La sola invención del carro. Mire que hoy el carro nos puede servir para muchas cosas y quizá en su momento la gente dijo, no, pero vamos a acabar con los caballos, nuestros transportes y esto. Se vio que quizá ese modernizar del ser humano iba a ser dañino. Y mire, después de tantos años seguimos existiendo a pesar de eso.
Es decir, la ciencia sigue avanzando y eso no ha hecho que el ser humano sea destruido, sino por el contrario, va mano a mano con lo que ha sido la creación de ese tipo de inventos. Eso me refiero es justamente a que hay cosas, cuando dice aquí de la sana sabiduría, es de que hay cosas que en la tecnología o en la ciencia del ser humano son benignas, que hay cosas que no son tan benignas. Por ejemplo, la creación de las bombas atómicas, la creación de elementos de destrucción masiva dentro del ser humano. Eso sí afecta mucho, mucho lo que es el ser humano. Entonces hay que definir muy bien eso. La sabiduría está dada por el Señor a los seres humanos, eso está claro. Ahora, hay que saber es cómo acomodar esa sabiduría. Y aquí en esta palabra del Señor me dice ese elemento, una sana sabiduría. Vamos a ver si la inteligencia artificial entra en este término o no entra en este término, o en qué punto se encuentra si es una sana sabiduría dada al ser humano o no lo es. Quiero ya para terminar este primer segmento dejarles a ustedes la definición, ¿no?, de lo que es la, la inteligencia artificial. A ver si no sé si lo tenga por acá, no sé, creo que no lo tengo. Bueno, lo voy a leer, yo lo tengo por acá, lo que es la inteligencia artificial. Esto fue sacado de Wikipedia. Me gustan algunos términos que ellos utilizan acerca de lo que es la inteligencia artificial. Miren lo que dice acerca de eso. La inteligencia artificial es el concepto de la ciencia de la computación. Por eso les digo que este término no es tan fácil estudiarlo, porque es una ciencia perfectamente. Y cuando nos adentramos en una ciencia, sea la que fuere, es complicado. Si usted se entra a la ciencia de la medicina, habrá muchos términos que uno no entiende de qué se trata. Si entramos a la ciencia de la ingeniería, igualmente no vamos a entender muchas cosas. Eso nos pasa con la inteligencia artificial, es una ciencia de la computación y por eso es que no es fácil de entenderla. Vamos a tratar, ya le digo, de mostrar algunos aspectos y quizá usted se haga una idea de lo que es. Dice, es una disciplina y es un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinación de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que emiten una inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilan información. Si yo leo esta definición, yo ya sé que ustedes están diciendo, ¿y qué dijo el hermano Jairo? Porque ya le digo, mire, esta definición la puede entender una persona que trabaje en ese ramo. Habla de unas disciplinas cognitivas, intelectuales, sistemas informáticos, algoritmos. Uno dice, pero ¿qué carajos es eso? ¿Qué me están hablando ahí? Yo no entiendo de qué se trata esa vaina. Para que nos entendamos usted y yo, digamos, hablándolo así bacanamente. La inteligencia artificial es una cuestión que han creado para introducirle a las máquinas y tratar de que las máquinas actúen conforme un ser humano actuaría en cierta situación. Así para decirlo en cosas planas. En 2019 la Comisión Mundial de Ética y Conocimiento Científico, la COMES, de la UNESCO, definió la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar, y ese punto es muy importante, imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana. Esas características son como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, resolución de problemas, interacción lingüística, todas esas cuestiones. Eso es lo que definiría entonces lo que es la inteligencia artificial. Un campo donde han creado una máquina que aquí dice exactamente que imita las posiciones que tiene el ser humano, o como el aprendizaje, como el razonamiento. Eso no lo tienen hoy en día las máquinas, y eso es lo que se está tratando de buscar, de que estas máquinas cojan estas cosas y actúen entonces como seres humanos. Ya más adelante hablaremos de otras cosas para ir entendiendo esta situación. Siga, pastor. Sí, indudablemente hay varios conceptos que son importantes analizarlos y mirar cómo ya ha venido eh, esta última generación, este último grupo de personas avanzando en este tema. Pero le quiero preguntar a Richard, eh, que sé que está que se habla, eh, ¿cómo ves tú ese tema de la inteligencia artificial? Todavía no nos adentramos en cuestiones, digamos, bíblicas,
Pero ¿cómo ves tú, digamos, esa parte de la inteligencia artificial? ¿Qué tan rápido ha venido esto progresando y básicamente qué nos puedes contar sobre eso? Tú que trabajas en esa área. Gracias, Paz. Bueno, definitivamente es mi tema. Me apasiona lo que es la tecnología. Y este estudio nos sirve bastante y nos abre la mente, porque desde muchos años atrás, como dice el COPAS, Hollywood, toda esta parte de la élite, nos vienen programando nuestras mentes, ¿cierto? Para que no nos dé tan duro el progreso de la tecnología. Recordemos que esto viene desde muchísimos años atrás, desde 1943 más o menos, donde fue el primer ordenador neuronal, ¿cierto? Allí empezó todo, allí empieza la inteligencia artificial a surgir. Entonces no es un tema nuevo, que digamos que dicen los pelados, no, es que a nosotros nos tocó la tecnología, nos tocó la inteligencia artificial, no. Inteligencia artificial viene desde mucho más tiempo atrás, ¿cierto? Mire que es sorprendente todos estos versículos que hemos hablado y qué comparación podemos ver a simple vista con la televisión. Todos tenemos televisión, todos tenemos hasta por televisión por cable que entre comillas es gratuita, podemos tener acceso a las películas. Es sorprendente que cómo unos dibujos animados podrían eh, recrear una versión futurista de la inteligencia artificial. Díganme si ustedes, que son de los años, no pudieron ver Los Supersónicos. Una serie de caricaturas en donde quién iba a imaginar que íbamos a vivir en tiempos de pandemia, en donde las citas eran virtuales, así como ustedes recuerdan, o las personas que tuvieron esa oportunidad de ver esta serie de dibujos animados, en donde esa familia todo lo manejaba por la tecnología, por internet, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el 2020? Todo era virtual. Nuestro trabajo, ¿cierto? Las telecomunicaciones, ¿cierto? Las citas al médico eran virtuales, ¿cierto? Todo, todo definitivamente era virtual. Y desde 1962 que apareció esos dibujos animados, ya nos están dando una versión futurista, ¿cierto? Esa versión futurista, según ellos, era planeada para el 2062. Ellos crearon ese modelo para mucho más adelante. Pero mire cómo la ciencia, como lo dice en los versículos de Daniel, cómo ha avanzado en tan poco tiempo, ¿cierto? Es súper, súper rápido en donde debemos estar preparados, ¿cierto? ¿Qué me dice de otras películas si ustedes deben conocer lo que es Terminator, ¿cierto? El exterminador. ¿Cómo veíamos en un futuro tan lejano ver a Skynet? Skynet es una supercomputadora, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, Iglesia, que toma el control de todas las máquinas a nivel mundial. Esos robots que hicieron, sobre todo en la parte del ejército, ¿cierto? De los Estados Unidos, de Rusia, en todo, todas esas armas nucleares, Skynet, que es el nombre, de esa computadora toma el control, ¿cierto? Para esclavizar la humanidad. Mire que de una u otra manera, siempre en ello hay un salvador. Es raro, ¿no? Y con mucha coincidencia, ese salvador, les recuerdo que era John Connor, era un muchacho en que podía irse en contra de esta inteligencia artificial. Pero miremos que actualmente, para no ir tan lejos, si ustedes tienen una llamada privada, yo llamo al pastor, hola Paz, me tengo que ir de vacaciones, me voy para Santa Marta, mándeme unos pesitos, ¿Otra entonces, vez? y ustedes no se dan cuenta que a los minutos que ustedes cuelgan y ven sus redes sociales, ya empiezan a promocionar viajes a Santa Marta. En todas las redes sociales los cunden de toda esa publicidad. Esa es la inteligencia artificial. Empiezan a trabajar en los gustos, empiezan ya a supervisar nuestras llamadas, a supervisar todas las telecomunicaciones.
Google utiliza la inteligencia artificial para cuando nosotros, algo fácil, nosotros no sabemos una canción, pero la tatareamos y la ponemos en Google, Google le busca la canción. Esa es la inteligencia artificial. Entonces, todos nosotros estamos utilizando de una u otra manera la inteligencia artificial, ¿cierto? Desde muchos tiempos. Hoy en día, gracias a que nos han que programado nuestra mente, porque nuestra mente es programable, ¿cierto? No nos da tan un gran impacto para ver todo este crecimiento tecnológico en tan pocos años, ¿cierto? Mire que una serie de lo que decía el copastor, la inteligencia artificial puede definirse como una serie de algoritmos. Vamos a hablar de como un poco más cristiano, se dice, ¿cierto? Se dice que es una serie de algoritmos y técnicas que pretenden imitar a la inteligencia humana, ¿cierto? Entonces todo esto empezó en 1943, cuando estos manes de Harvard empiezan a hacer sus experimentos y dos pelados ese mismo año, en 1943, empiezan a publicar sobre este avance tecnológico, ¿cierto? Y llega al punto que un muchacho de estos se llaman Alan Turing, ¿cierto? En donde consigue crear una máquina, ¿cierto? Entonces él mismo para la creación dice, ¿pueden las máquinas pensar? ¿Pueden los computadores pensar por nosotros? Entonces, a raíz de este pensamiento empieza a surgir la inteligencia artificial. Si ustedes saben, hoy en día el test de Turing todavía se está utilizando para saber si es un humano o, o un robot que nos está contestando. Si ustedes ingresan, digamos, a un correo electrónico, ponen ciertos eh, eh, imágenes de reconocimiento para saber que sí es un humano, ¿cierto? Y evitar plagios a la información. Entonces, desde allí empieza un reconocimiento de que nosotros, eso es lo que decía lo de la sana sabiduría, empieza a no a ser tan sana. Va a llegar el límite en donde deja de ser sana, donde deja la inteligencia artificial por nosotros para ¿cómo se llama esto? Automejorar, ¿cierto? Allí es donde vamos a tener muchos inconvenientes. Y téngalo por seguro que lo que decía Daniel, en donde, en donde que la tecnología iba, Paz, ¿me recuerdas el versículo? Estas palabras, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sí, segundo, sí, ¿no? esta es la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Sí, en donde la tecnología, La ciencia aumentará. la ciencia aumentará. 12.4. Sí, 12 La 4. ciencia aumentará. Téngalo seguro que la tecnología 5G, recuerda que en un jueves hablamos sobre la 5G, lo que, Iglesia, lo que quiere la 5G es una mayor velocidad. ¿Qué pasa? Para la necesidad de esto es que va a haber aviones, hay aeronaves no tripuladas, como lo estaba diciendo el copastor, drones y todo eso. Se necesita que siempre estas máquinas estén controladas por el humano, ¿cierto? Por el control remoto. Ya no va a ser necesario el 5G, sino que ya vamos a aumentar al 6G, porque se requiere que no haya puntos ciegos en el mundo. ¿Para qué? Para estas máquinas no tripuladas. Entonces, es asombroso, como lo dice el pastor, desde que empezamos a hacer el Viper, que solo eran datos, hasta una tecnología 5, en donde hay máquinas no tripuladas, Daniel, o sea, el Señor le mostró a Daniel tal cual lo que estamos viviendo en este punto. Todas las películas, todo lo que vemos en televisión, tenían un futuro a más del 2030 hacia allá, 2060 hacia allá. Es más, 2100 pensaban que iba a llegar la inteligencia artificial. Pero Iglesia, lo que dice Mateo 14, lo que dice Apocalipsis, como hemos estudiado,
Se, los tiempos son, creo que estos son los tiempos en donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Vale, Paz? Sigue, por favor. De acuerdo. Hay varios aspectos donde indudablemente hemos notado los cambios drásticos en varias situaciones referentes a lo que es la inteligencia artificial. Richard, no sé, me está llegando una notificación de un tiempo de duración. Sí, no vayas a cerrar el OBS, Jairito, y ya les envío el nuevo vínculo. Pero en 15 minutos te lo envío, por favor. Bien. La licencia Ok, como que se me cambió. ok, bueno, les estaba diciendo que indudablemente hay varios aspectos que definitivamente nos han mostrado lo que es este cambio generacional en cuestiones de tecnología. Más sin embargo, no me quiero despegar de algunos hechos que se dan dentro de la escritura como tal. El primero de ellos es que sabemos y la Biblia misma nos muestra de que el creador de absolutamente todo es Dios, ¿no? O sea, no hay algo que definitivamente no haya venido de la creación de él, absolutamente todo. Y esto lo quiero remarcar sencillamente porque uno empieza a encontrar, inclusive dentro de la Biblia, algunos pasajes. Por ejemplo, voy a colocar una situación particular. Cuando se le es encomendado a Moisés, en el momento en el que ellos están en el Éxodo, levantar lo que es, por ejemplo, el tabernáculo, recuerde que toda la parte de arquitectura, llamémoslo de alguna manera, de ingeniería, si se puede llamar de alguna manera, fue dada directamente por Dios. Dios le dice, y usted lo encuentra, no voy a mencionar los pasajes porque pues, son bastante largos y solamente lo único que quiero es que usted tome como referencia esto, solamente para que usted vaya tomando la idea. Pero le quería decir, les quería comentar de que, por ejemplo, quien le dice a Moisés cómo debía hacerse, las dimensiones que debería tener, inclusive los implementos que deberían usarse a la hora de construir este lugar es directamente el Señor. El Señor es quien ingenia absolutamente todo esto. Pero lo interesante es que al ser humano le da la capacidad de poder colocar, digamos, su hechura, su sello de alguna manera en cada uno de esos implementos. Es decir, por ejemplo, el Señor pidió de que se hicieran ciertas figuras en oro, pero quien realmente plasmaba esas imágenes, quien modificaba eso, era el ser humano. Esto lo cuento o lo menciono es porque de alguna u otra manera lo que hoy estamos viviendo es exactamente lo mismo. Usted se podrá dar cuenta de que realmente lo único que está haciendo el hombre es modificar ciertas situaciones para poder, digamos, tener un mundo más avanzado, más adelantado en muchos conceptos. Hoy, por ejemplo, sé de que en diferentes partes del mundo, tal vez en Colombia no se vea tan marcado aspectos como estos, pero sé que en otros países, como en los Estados Unidos y tal vez países europeos de la Unión Europea, usted va a encontrar, por ejemplo, situaciones tales como estas. Y es que usted puede, por ejemplo, programar en qué hora el horno microondas, por ejemplo, se encienda solamente con que simplemente a usted le diga a un microondas, vea, a tal momento necesito que se encienda. O, por ejemplo, en el caso, digamos, no sé si se cortó la llamada. No, Te estaba escuchando. sí, ahí lo Ok, estamos hasta oyendo. sí, bueno, es que Es tu acá imagen. como si estuviera cortada la llamada. Bueno, lo otro que les decía es que justamente una de las cosas que también se encuentran es, digamos, que usted simplemente con darle una orden, por ejemplo, se enciendan las luces en una casa o hayan ciertos eventos, digamos, donde usted pueda controlar el encendido del apagado de ciertas cosas. Esto, obviamente,
tiene mucho que ver con lo que la tecnología en este momento está llegando y que indudablemente tiene que ver con este tipo de inteligencia artificial. Pero quiero ir con usted, copastor, para que sigamos avanzando en esta noche entonces en este estudio que... Bueno, bueno, sí, he tenido un problema era con la cámara, de todos modos la voz sí se la estábamos escuchando, pero sí la cámara tenía algún inconveniente allí y no lo podíamos ver. Bueno, pero hemos captado más o menos la idea. Sin embargo, eso que menciona usted es una inteligencia sí, pero no es artificial. La inteligencia artificial va mucho más allá. Y, y digamos que el ser humano se está asustando un poco sobre ella. ¿Qué es la inteligencia artificial realmente? ¿O de qué se trata esa cuestión de la inteligencia artificial? Creemos que las máquinas un día van a dominar el mundo y que nos van a superar. Hoy en día podemos decir que las máquinas nos han superado en muchos aspectos. Si vamos a levantar un bloque de 100 kilos o 200 kilos, lo va a hacer es generalmente una máquina. Nosotros como seres humanos nos es imposible hacerlo. En alguna labor, en esas grandes compañías donde contrataban a personal, digamos, para cerrar o sellar cajas, digamos, un grupo de 10 personas se podía demorar sellando 100 cajas una hora, por decir algo. No es exactamente, pero estoy dando un número aproximado. Resulta que cuando llegó la tecnología, esas 10 personas que hacían ese trabajo en una hora, una máquina lo hace en 10 minutos. Posiblemente en una hora pueda sellar alrededor de 1000 cajas. Entonces, digamos, si miremos que la tecnología y en este caso las máquinas nos han superado, están por encima del ser humano. Ellos están ya arriba. ¿Qué es lo que hace la diferencia en que los seres humanos todavía dominemos las máquinas? Es esa parte, y voy a poner aquí nuevamente la definición para que ustedes la puedan tener, creo que es esta, donde habla de que hay una parte, ¿no? Que es que la ciencia o el robot trata de imitar al ser humano en ciertos aspectos. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, el raciocinio. Una máquina no puede pensar una situación, no puede definir algo. Si nosotros tomamos un robot, ¿no? Robot, digamos, que recoge platos en un restaurante y el robot está programado para hallar esos platos a un determinado lugar. El robot va a recoger esos platos, se regresa y si hay una mesa atravesada, él no se pone a pensar, uy no, pero aquí hay una mesa, me tengo que hacer para un lado, caminar para allá, dar la vuelta y esto. No, él sigue caminando, su misión es llevar unos platos. Entonces él no razona de las cosas que están alrededor. Realmente, ¿qué es lo que está pasando, no? Eso es lo que se llama inteligencia artificial. Y eso es lo que está tratando de buscar el ser humano. Que las máquinas ya no actúen como máquinas, sino que empiecen a razonar, a tener sentido, a pensar sobre qué situación es la que se viene. Por ejemplo, les voy a dar otro par de ejemplos. Jairito, Dime, Jairito, dime. un comillas ahí que me parece muy interesante esa definición. Y una Sí. definición de ese robot que tú pusiste como ejemplo, en que camina y no raciona, es porque en el momento existe, no sé si de pronto más adelante lo vas a hablar, varios tipos de inteligencia artificiales, ¿no? Sí. En donde una es Machine Learning, en donde es utilizada por esos robots para hacer esos servicios, ¿sí? Que Ujú. no tienen como esa parte de automejorar o de tomar decisiones. Esos son los robots que tú estás hablando. Ese tipo es un tipo de inteligencia artificial, ¿cierto? Que Sí. los algoritmos se hacen para que haga un servicio como tal, ¿cierto? Sí. Es. Pero existe otro tipo de inteligencia artificial y es la que tú estás hablando, el que el ser humano le tiene miedo. Es el deep learning, ¿cierto? Vas a hablar sobre el deep learning, que es la inteligencia artificial, que es la que se automejora. Claro, los programadores hacen todos sus tipos de algoritmos y todas esas cosas la programan, pero la inteligencia artificial que le debemos tener miedo es esa que se automejora. Ella misma automejora el código. Entonces, esa es la que debemos tenerle miedo.
Sigue, Es, Copas, por favor. ese es el ejemplo que justamente les iba a poner. Aquí en, Eso. aquí en mi mano tengo, imaginemos que esto fuera una calculadora, que es la máquina que nos hace un ejercicio. Si yo le pongo que me sume 5 más 4 siempre me dará 9. Y esa calculadora tendrá ese funcionamiento. Ustedes pueden tomar cualquier máquina de las que existen por ahí en día. Tiene una orden de realizar siempre un trabajo. Pero ¿qué pasa si yo a esta calculadora le digo, súmeme 5 manzanas más 4 limones más 2 peras? ¿Sabe lo que va a pasar con esta máquina? Inmediatamente va a pensar, pero ¿qué son peras? ¿Qué son limones? ¿Qué son manzanas? Ella está programada solamente para sumar 5, 4, 2, lo que sea. Pero ella no razona, no piensa que en ese momento yo le he dado es un nombre de una fruta y nada más. La inteligencia artificial lo que está haciendo hoy en día es que esas máquinas empiecen a razonar como ya lo están haciendo. Es decir, si nosotros le decimos hoy en día a una calculadora con una inteligencia artificial, súmeme 5 manzanas, 4 limones y 2 peras, me va a dar un resultado de 11. Porque ya la máquina está razonando, está pensando que lo que tiene que sumar es el número. Esa es la inteligencia artificial, cuando el ser humano le ha dado la capacidad, y lo pongo entre comillas, de raciocinio a las máquinas. Las máquinas pueden decidir qué hacer en determinados momentos. Voy a darles otro ejemplo. Hoy en día, los aviones, digamos, vuelan a través de ciertos controles. Cuando un piloto necesita descender, digamos, en un aeropuerto, solamente tiene que espichar un botón, una palanca o lo que sea, y el avión empieza a descender. Y el avión no le preocupa o lo que está funcionando ahí, si hay mal clima, si hay buen clima, si está de pronto la pista cerrada, obstaculizada. El avión no piensa, o sea, la maquinaria esa no piensa, simplemente aterriza. El que se da cuenta de esa situación, si al caso, es el piloto y es el que puede tomar una determinación en cierto momento. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial hoy en día? Lo que hace la inteligencia artificial es que el avión por sí solo va a detectar ese tipo de cosas. Usted le da la orden o el piloto le da la orden al avión de que aterrice. Pero resulta que si hay mal clima, si hay una vía que está cerrada, el mismo avión va a tomar la determinación, va a razonar y decir, hombre, no puedo aterrizar por esta o por aquella situación. Él mismo se reprograma, vuelve a levantar vuelo y continúa. Esa es la inteligencia artificial, donde las máquinas van a empezar a tomar decisiones a raíz de un racionamiento que ellas hacen. Ese es el peligro y lo que mira el ser humano, que si nosotros le damos la capacidad a las máquinas de pensar y de realizar ciertas situaciones contrarias a las que un ser humano puede hacer, eso puede cambiar la humanidad. ¿Hasta dónde? Eso seguramente lo vamos a discutir tanto en este programa como en el otro, a ver si eso es posible o no es posible. Solamente quiero que tengan claro el concepto de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es el que una máquina empiece a hacer cosas así solamente porque nosotros la mandamos a hacer y hace. No. La inteligencia artificial habla de una máquina que empieza a pensar y a tomar decisiones respecto a ciertas situaciones. Siga, pastor. Creo que ahora sí está. Regresamos entonces ahora sí a la última parte de lo que es este estudio de la inteligencia artificial. Paz, Eh, perdón interrumpirte, es que en el chat escribieron algunas dudas antes de que mientras nosotros estábamos conectándonos en la nueva reunión, si deseas, te las puedo leer en voz alta. Sí, claro, y por vamos favor. Sí, resolviendo de una vez. dice Glory, y bueno, hay profesiones que se hablan, van a desaparecer y también se les ha preguntado acerca del fin del mundo. ¿Eso es ya razonar? Si me A ver, permiten, yo quiero hablarles sobre las profesiones que van a desaparecer, qué es, por qué. Por ejemplo, una de las profesiones que posiblemente desaparezcan en la actualidad es el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque hay herramientas utilizando inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En que online tú puedes ingresar a una página web, subes una imagen, la foto que quieras, que hayas tomado en la playa, donde tú quieras, y ya puedes modificarla, ya puedes quitarle el fondo.
no es necesario tener estudios como cuando se trabaja en Photoshop, cuando se trabaja Adobe Illustrator, ¿cierto? Ya no es necesario esos programas. Hoy en día ya Microsoft ha desarrollado muchísimas herramientas free en donde se puede hacer eso, ¿cierto? Entonces, es una profesión que posiblemente vaya a decaer muchísimo. Claro, no falta el profesional que con su creatividad hacen obras hermosas, ¿cierto? Hacen espectaculares imágenes, propuestas, todo eso, pero en un corto tiempo, y ya lo estamos viviendo, de que diseñadores de páginas web, de que estos diseñadores de imágenes de video, ya a poco los están contratando por las mismas herramientas que existen en Internet, ¿vale? Bueno, y así varias cosas. Por ejemplo, perdón, los abogados ahora utilizan el chat GPT para que traduzcan, para que redacten. Todo eso se está utilizando hoy en el día en el chat GPT. Es una gran herramienta, pero pienso que para la juventud es, va a ser grave porque ya los chicos, o por ejemplo, bueno, por mi parte también, a veces tengo la cabeza llena de cosas, busco en el chat GPT que me dé informes, ¿cierto? De ventas, de servicios, y él me hace todo. Entonces hace que nuestra mente sea perezosa, ya no hay investigación, ya para qué se van a utilizar las bibliotecas, ¿cierto? Ya eso se va a desaparecer. Entonces los libros físicos, todo eso va a tender a desaparecerse. Entonces son muchas profesiones y pocas las que van a quedar. Por ejemplo, ingeniería de telecomunicaciones que toca poner una infraestructura, pues la IA no la puede hacer, ¿cierto? Los médicos, es imposible, ¿cierto? Entonces, unas pequeñas profesiones pueden desaparecer posiblemente hasta este año, ¿cierto? Que Ujú. siempre hagan lo mismo, pueden echarse a perder. Yo le quiero, Pastor, yo le también quiero sobre ahondar el un fin del mundo. poquito sobre eso. Yo le quiero ahondar un poquito sobre eso. Las estimaciones, de acuerdo a esos personajes altos que existen por ahí en Estados Unidos, y no solamente ellas, sino en el mundo entero, que manejan esta cuestión, ellos dicen que dentro de los próximos 5 años se perderán alrededor de unos 85 millones de puestos de trabajo alrededor del mundo. El hermano Ricardo habla de cierto aspecto acerca de lo que son las imágenes y todo. Mire, para realizar esta película que se presentó hace muy poco, esa de Elementos, que creo bueno, algunos de ustedes la habrán visto, esa de Elementos, se necesitaron muchos diseñadores gráficos, creadores de dibujo, incluso personas que manejaban ciertas tecnologías y ciertos programas para crear eso. Alguna vez hablábamos con mi hermano Publio sobre esa situación y en una entrevista que le hicieron a una ingeniera colombiana que trabajó en el desarrollo de esas imágenes, ella decía que ella tenía a su cargo, me parece algo así como 20 o 30 personas trabajando, desarrollando solamente una parte de lo que era esa película. Todos los gráficos, lo que se utilizó fueron más de 1000 personas manejando diseño gráfico, manejando ese tipo de cosas. Más de 1000 personas durante 6 años, me parece que esa película tomó en realizar. Entonces imagínense la cantidad de tiempo que se expendió en eso. Un muchacho, no recuerdo ahora el nombre, ahí en YouTube, de pronto ustedes lo pueden buscar, hablando de la inteligencia artificial y cómo eso va a afectar a este tipo de cosas. Él dice, tengo un video que lo íbamos a presentar, él tiene un grupo musical, dijo, y estábamos pensando qué fondo o qué íbamos a hacer con la canción, ¿no? ¿Qué le íbamos a poner de fondo? ¿Qué íbamos a hacer? Esto. Dijo, cuando me llegó esto, y mostró ahí esto de la inteligencia artificial, donde entonces él cogió y dijo, ¿sabe qué? Cogió todos los músicos que estaban ahí presentándose ellos ahí, y dijo, le dio la orden, hágame un favor, páseme los que nosotros nos veamos en la época grecorromana. Y inmediatamente, mire, la máquina le hizo, o sea, el mismo computador, él vio ahí cómo se va a transformar y él pasa la imagen. Eso se va transformando así. Tiempo, 1 minuto. Y transformó todo un video. Dijo, necesito la parte ahora aquella que nos transforme a aquel lado. Y la máquina lo hizo. Entonces él ahí dijo, mire, yo quedé
aterrado. ¿Cómo es posible que un trabajo donde se necesitan especialistas en esa vaina yo lo haga hecho en 5 minutos? Entonces, lo que dice nuestro hermano Ricardo, toda esa gente va a desaparecer. Dicen que Hollywood, todas esas películas que están animadas, donde se necesita toda esa cantidad de gente, de efectos y todo, eso lo van a poder hacer 2 personas, 3 personas sentadas por ahí en un mes trabajando en esa vaina. Quizá exagere un mes, de pronto 2 o 3 meses, pero va a ser demasiado rápido. Ya no se van a necesitar las grandes infraestructuras para realizar esas cosas. Eso es muy cierto lo que está diciendo, todos esos trabajos van a desaparecer. ¿Cómo será que incluso dicen que hasta la medicina, hasta los médicos pueden llegar a pasar a una categoría inferior? ¿Por qué? Porque dicen que la tecnología o este tipo de robots pueden incluso hacer mejores vaticinios que un médico. Porque cuando usted va donde un médico le empieza a hacer este examen, el de aquel, lo manda a ir dentro de 2 meses, hágase esto, tómese aquello, y de pronto su experiencia de años le dice, puede ser esto o puede ser aquello. Mientras que si usted le da toda esa información a un robot no tiene que estar meditando, haciendo estas cosas, sino que él va directo al grano, se da cuenta qué es lo que está pasando, le dice, esto es lo que tiene que hacer, esto, punto. Entonces dicen que la medicina en ese aspecto puede cambiar muchísimo, pero bastante. Muchos trabajos van a desaparecer, pero la contraparte es cuántos van a aparecer. Yo les dije que en 5 años calculan que se pierdan 85 millones de empleos. Pero ¿sabe cuántos nuevos empleos de esos que no existen hoy en día van a aparecer? 97 millones. Es decir, que van a haber más empleos que los que van a desaparecer. Uno de estos personajes hablaba y decía, lo que pasa es que el ser humano tiene es que cambiar sus hábitos de vida. Es distinto a que desaparezcan unos trabajos que obviamente ya no se van a usar, pero van a aparecer nuevos. Eso fue como el Internet. Cuando el Internet salió hace unos años, se dijo que esto iba a desaparecer todo. Iban a desaparecer los hombres que trabajan en los correos porque todo lo mandábamos por carta. Iban a desaparecer las personas que trabajaban recolectando lo de los servicios públicos. Ustedes recuerdan que uno le toca ir a hacer unas grandes filas para pagar esa vaina. Todos esos trabajos desaparecían. Y la gente dijo, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos quedamos medio mundo sin trabajo. Mire hoy en día, todo evoluciona, todo cambia. Desaparecieron una cantidad de trabajos, pero aparecieron otros. El mundo evoluciona y como decían ciertos científicos, lo que tiene que hacer el ser humano es adaptarse a esos cambios. ¿Qué es la invitación que ellos hacen? Que hoy en día esos trabajos de la inteligencia artificial tienen que ser aprovechados. El que se queda viviendo en el pasado va a desaparecer, pero los que apuntan a vivir en el mundo de la inteligencia artificial tendrán igualmente grandes oportunidades. Eso es lo que se habla. Siga, pastor. Bueno, muy bueno lo de la inteligencia artificial, pero nos desviamos completamente de las cuestiones netamente bíblicas. Y justamente lo que nos interesa también es un poquito ver cómo nos afecta en ese gran sentido que finalmente es algo que definitivamente tiene que también ocuparnos en esa parte, en ese sentido. Les decía desde el comienzo, y definitivamente la palabra algo de lo que menciona es que debemos procurar encontrar la inteligencia, la sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? La sabiduría que viene de parte de Dios. Así es. No sé hasta qué punto, digamos, todo este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, yo me he encontrado con comentarios como los que, por ejemplo, hace hombres eminentemente ateos, como el caso de Stephen Hawking, quien, usted recordará, fue considerado hasta hace unos años el más grande científico de la última era, donde este hombre dice que la inteligencia artificial algo de lo que va a traer es la destrucción sobre la humanidad, ¿no? Y da algunas postulaciones en ese sentido, por qué se podría dar ese efecto en diferentes momentos. Me pongo a pensar, de todas maneras, algo de lo que le está ocurriendo tal vez a la gente, algo de lo que le sucede a las personas es que probablemente
se les está de alguna manera coartando la capacidad de poder pensar, ¿no? De poder razonar, de que ya otros piensen por mí. Eh, Decía Richard hace algún momento de que algunas de las cosas que él cotidianamente hace en ocasiones tal vez busca algún tipo de programa o algún tipo de beneficio para que tal vez le ayude en esos sentidos. Y me pongo yo a pensar hasta qué punto, digamos, nos está precisamente, sí, aligerando en algunas cosas, encontrar soluciones rápidas, pero hasta qué punto nos está coartando la posibilidad de poder explorar precisamente lo que el Señor nos entrega y es buscar la sabiduría. Una de las cosas que el Señor inclusive menciona, estaba buscando el pasaje, pero no lo encontré en este momento, creo que tal vez está en Proverbios, creo que 16:16, pero puede ser que esté equivocado, donde dice que algo de lo que hay que pedir es sabiduría, algo de lo que hay que pedirle al Señor es inteligencia. Y me parece a mí que con aspectos como estos, justamente lo que se está logrando es que eso se pierda, que esa esencia se pierda de cierta manera. La próxima Santiago semana, 1:5-6. exacto, perfecto. La próxima semana yo quiero mencionarles de que la palabra del Señor también ya la han venido modificando. Y encuentro acá de que tiene que ver con la inteligencia artificial, que básicamente son algunos aspectos que han venido ajustándolos y eso ha creado una nueva Biblia, llamémoslo de alguna manera, alguna nueva palabra y que obviamente hace alusión a algunos aspectos, pero que esta noche no los quiero mencionar, sino lo dejaré para la próxima semana para que de pronto lo analicemos un poco más a profundidad. Copastor, quiero ir con usted. ¿Qué podemos decir ya como para ir cerrando el programa de esta noche? Eh, no sé por qué mm, percibo en el ambiente que estamos llegando igualmente al punto de pensar siempre que la ciencia es el logro que nos quiere devorar, ¿no? Y que es lo que nos quiere destruir. Es como si nosotros nos negáramos a que el ser humano y su ciencia progresaran, ¿no? Como si eso no fuera dado por Dios. Por eso le dije, me gustó mucho ese primer versículo que leyó donde decía la buena sabiduría. Es decir, existe una sabiduría y existe una buena. Yo creo que la ciencia no es del todo mala. Y no quiere decir que porque exista la ciencia artificial, entonces es el 666 que viene a atacarnos. Yo pienso que hay que mirar que tiene cosas muy positivas y muy saludables para el ser humano. Ahora, que se utilicen ciertas cosas para desviarse, como hoy en día pasa, de la palabra de Dios, es distinto. Pero uno no puede decir que porque el ser humano progresa, entonces es malo. Eso creo que esa idea deberíamos de erradicarla porque justamente el Señor nos dejó para eso, para avanzar igualmente. Y así nos entregó la sabiduría y el conocimiento es para aprovecharlo. Pienso que se actúa en una forma errónea. En esta semana, no sé fue si esta semana o la semana pasada, alguno de estos días, no recuerdo cuándo fue que leí un artículo acerca de que en la ONU estaba el proyecto ya de empezar a prohibir las religiones, cualquier tipo de religión en el mundo. Es decir, que no haya libertad. Porque lo que pasa es que las religiones dejan de ser democráticas a nivel mundial. ¿Por qué dejan de ser democráticas? Porque las religiones, por ejemplo, nos abstienen de no aceptar, como en el caso nuestro, las personas que son gay o las personas que aceptan el divorcio o los abortos, ¿no? Entonces dicen que eso no es democrático a nivel mundial porque todo el mundo tiene elección de elegir y la religión siempre tiende a cohibir esas cosas. Entonces, como esas cosas no se pueden permitir, sé que existe por ahí el panorama de que quieren empezar a evitar que la religión sea prohibida a ese aspecto, porque trata de cohibir de que las personas no hagan ciertas cosas, es decir, que le quitan la libertad al ser humano. Para mí eso sí es grave, esas cosas sí son graves cuando empiezan a entrometerse, no digamos ya con Dios, sino con la misma vida del ser humano, ¿no? Del tener la libre elección, el albedrío de uno buscar realmente si anhela seguir a Dios o no. Entonces yo creo que esas cosas son importantes.
Estoy de acuerdo, de pronto la inteligencia artificial y todas estas cosas, habrá en algún momento en que ya las máquinas y los seres humanos se sientan dioses y entonces la quieran reemplazar. Ese es el peligro. Pero en sí, el avance de la ciencia me parece que hay aspectos que son positivos. Gracias, Pastor. Nos vemos la semana entrante. Dios les bendiga a todos. Chao, copas. También bendiciones para usted, copastor. Feliz descanso en esta noche. Yo creo que el problema no es la ciencia ni la sabiduría como tal, y usted mismo lo remarcó al comienzo del programa. El tema es para qué es usado y cómo se usa. Yo creo que, por ejemplo, cuando la palabra del Señor en Daniel nos dice, y la ciencia aumentará, pienso que no solamente está hablando de lo que es eminentemente una señal profética, sino que eso va a conducir precisamente al deterioro probablemente de la humanidad, porque seguramente no se va a aprovechar de la mejor manera, sino va es precisamente a causar tal vez cosas que no son de un buen impacto para el ser humano. Definitivamente el conocimiento no es malo, y vuelvo y lo reitero, la palabra algo de lo que nos dice es que debemos pedir sabiduría, pero también reitero lo que dije en el comentario anterior, si ya otros o otras cosas son los que empiezan a pensar por mí, entonces yo ya no estoy recibiendo esa inteligencia. Ya esa inteligencia entonces se la estoy dando a otros para que lo hagan lo que yo debería cumplir. Pero sí, son posiciones, y seguramente la próxima semana estaremos analizando algunos otros conceptos. Richie, voy contigo también, reflexión final. Mira, hay algo que debemos tener muy en claro hoy para los próximos programas, y es que Dios nos creó, fue a nosotros, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, ¿quién la creó? El hombre, ¿cierto? Entonces, por empezar, ahí estamos errando un poquito las cosas. Recordemos que si no le pedimos la sabiduría a Dios, y estos desarrolladores que hacen toda esta mano de algoritmos y todo eso, ellos tienen la sabiduría de Dios, ténganlo por seguro que si no tiene la guía de Dios o su sabiduría para hacer el bien, va a llegar a manos malas, ¿cierto? Ejemplo, voy a botarles unos tipsitos. Dígame por qué Facebook, el creador no tiene cuenta en Facebook. ¿Ustedes ya han chequeado? Pero sí tienen en Instagram. Y en Instagram le tapa el rostro, los pixela los rostros de sus hijos. ¿Ustedes sí han notado eso? Sus mismos creadores no están en sus inventos. ¿Por qué el creador de Microsoft, ¿cierto? No le dejaba tener las tablets a sus hijos después de los 12 años. Porque Steve Jobs no le da un iPad a sus hijos tan pequeños. Pero nosotros nos, como a veces nos da pereza aprender, pereza de pronto a educar, ¿cierto? A los hijos, a, no sé, a la familia, a los amigos, pues se utiliza esas herramientas tecnológicas para callar, ¿cierto? Pero no sabemos el mal que le estamos dando. Y es un ejemplo muy pequeño sobre la familia, ¿cierto? Entonces, si los mismos creadores no utilizan esas herramientas, nos estamos dando cuenta que es una herramienta para hacer la maldad a los demás. ¿Qué pasa con los periodistas? Ellos utilizan la inteligencia artificial y puede ser las noticias reales o mentiras, ¿cierto? Y toda la gente lo cree. Entonces, ¿a qué manos podría llegar estos inventos del ser humano? Aquí es donde debemos entender que si no fue inspirada por Dios, es complicado. Y podemos decir, sí, la ciencia es buena, el Facebook es bueno porque nos ayuda en pandemia a llevar la palabra de Dios, que muchas herramientas tecnológicas están siendo utilizadas para llevar la palabra de Dios, pero es un porcentaje muy pequeño. Aquí debemos entender que la inteligencia artificial, cuando llegan a las manos no indicadas, nos va a hacer bastante daño. Se hable de la bestia, se hable del anticristo, se hable
no sabemos, pero si ya está siendo utilizada para estafarnos, ¿cuántos robos han hecho en bancos por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de Instagram, cierto? Entonces, está siendo mal utilizada. ¿Qué nos podemos esperar, iglesia? ¿Cierto? Si nosotros empezamos a tener una educación de comprometernos, de saber utilizar la tecnología, de lo que tenemos en las manos, téngalo por seguro que no va a ser el impacto tan duro. Pero si estamos dando rienda suelta a que nuestros hijos estén más de 1 hora en Facebook, ya estamos perdidos. Nuestros jóvenes que se está dando un mensaje por parte de Dios y están en las redes sociales mirando TikToks, mirando videos, ¿qué hay en su mente? ¿Sí? Entonces, la tecnología muchas veces, listo, era para comunicarnos de una manera más fácil, mejor, estar con nuestros familiares si están por allá súper lejos y no podemos visitarlos. Pero en este momento la tecnología está dañando las mentes de nuestros jóvenes, la mente de nuestra iglesia, definitivamente. Hay que tener principios, hay que tener moderación sobre cómo la estamos utilizando. Entonces, iglesia, reciban millones de bendiciones, un abrazo fraternal, pero pongamos límites a esta tecnología que estamos utilizando. Amén. Buenas noches, gracias. También Regañón. bendiciones para ti, Richard. Feliz descanso. Si Dios lo permite, la próxima semana nos reencontraremos para seguir con este debate que da para muchas cosas, ¿no? Da para muchos pensamientos. Y yo pienso que lo único que nos podemos dar cuenta en situaciones como estas es que todo depende de la forma como se usen las cosas, ¿no? En algún momento Dios puede permitir que hayan cosas a manera de bendición, ¿no? Pero incluso esto me recuerda a un pasaje por allá de cuando, por ejemplo, Dios entregaba algunas cosas a manera de bendición. ¿Se acuerdan de la serpiente por allá de cobre? De bronce, perdón. ¿Cómo Dios la entrega como bendición y cómo terminó convirtiéndose? ¿No fue acaso maldición después para su propio pueblo? Pienso que esto puede tener un poquito de esos dos puntos, de esas dos aristas. Entonces, seguramente eso lo estaremos desarrollando. Incluso en los comentarios del hermano Exxon que está conectado y que le saludamos allá a los Estados Unidos, nos dice, ¿y qué me dice de los pastores que ya hoy en día no fabrican sus mensajes inspirados en el Espíritu Santo, sino que son logrados a través de la inteligencia artificial? Una de las cosas que también me encontré y sospecho, y con esto voy a concluir el programa, sospecho de que de pronto ustedes también han oído eso, una de las herramientas que entregó el Señor a nosotros los humanos para alabarle a Él fue la música, ¿no? Y una de las cosas que me encontré precisamente investigando sobre esto de la inteligencia es que ya existen programas, existen cosas, digamos, en los cuales usted más o menos le da la idea y le crean la canción, con arreglos, con letra, con composición, con absolutamente todo. Inclusive la parte rítmica, cómo podría sonar y demás. Entonces, digamos que sí, nos está de alguna manera coartando algunas situaciones y depende desde el lado en que observemos cada una de estas cosas. Pero reitero, este tema nos dará para muchas cosas que hablar y seguramente en estos 2 próximos programas estaremos hablando de varias de esas situaciones, de varias de esas circunstancias. Bien, hemos llegado al final de este primer capítulo del Faro, donde hemos hablado de la inteligencia artificial. Y la invitación simplemente es para que la próxima semana estemos otra vez conectados ahí y que podamos seguir desarrollando este tema, donde usted también es invitado principal para que aporte sus ideas y comentarios. Para cada uno de ustedes, el mayor de los agradecimientos. Para los que comparten esto, los que le dan like, los que viralizan estos contenidos, Dios se glorifique en cada uno de ustedes y será, como siempre,
hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bye bye.